Hola a todos, soy Lenis Febres, residente de primer año del posgrado de Medicina Interna del Hospital Dr. Raúl Leoni Otero. El día de hoy vamos a dar inicio al módulo número 1 de la asignatura de Epidemiología y vamos a comenzar definiendo algunos términos, como por ejemplo epidemiología, que es aquella disciplina que estudia la distribución y la causa de las enfermedades. Epidemiólogo es aquel profesional dedicado al estudio y control de los factores que influyen en la aparición de determinadas enfermedades. Pandemia se define como la propagación mundial de las enfermedades. Epidemia se define como el importante aumento del número de casos de una enfermedad en determinada población y tiempo. Prevalencia es la proporción de la población que padece una enfermedad en un momento dado. Incidencia es el número de casos nuevos diagnosticados de una enfermedad. Enfermedad infecciosa es aquella causada por microorganismos patógenos que pueden ser virus, bacterias u hongos. Enfermedad transmisible es aquella enfermedad generalmente infecciosa que se transmite entre personas por contacto directo o por intermediarios. Caso se define como enfermedad confirmada en un individuo. Periodo de latencia es el intervalo de tiempo entre la infección y el inicio de la posibilidad de diseminar la infección a otros seres humanos. Periodo de incubación es el intervalo de tiempo que va desde que el patógeno ingresa al huésped hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Contaminación es la presencia de microorganismos en un objeto o en el ser humano. Mortalidad se refiere a la magnitud con la que se presenta la muerte en una población determinada. Y la letalidad se refiere a la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos de esa enfermedad. Infección se refiere a la entrada y multiplicación de patógenos en el cuerpo humano. La epidemiología no es una ciencia aislada, muy por el contrario, ella se relaciona con otras ciencias, como por ejemplo la salud pública, que busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables. La estadística, que estudia la correlación, el análisis y la interpretación de datos, lo que permite tomar decisiones acertadas. La sociología, que estudia los fenómenos colectivos producidos por la interacción o la actividad social de los seres humanos. La demografía es aquella ciencia que tiene como objeto el estudio de las poblaciones, de las características de la población, de la conducta de la población. Medicina clínica, que se basa en determinar los síntomas, los signos que producen determinadas enfermedades, calcular el número de pacientes infectados, cómo se comporta la enfermedad. La biología tiene como objeto el estudio de los seres vivos y de sus características, y la administración, que gestiona y planifica para tomar acciones y decisiones en el ámbito de salud. En cuanto a la cadena epidemiológica, es un modelo práctico que permite reconocer cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de las enfermedades, para identificar dónde se puede actuar y aplicar las medidas de prevención y control. La cadena epidemiológica está conformada por el agente infeccioso, el reservorio y fuente de infección, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped o susceptible. Vamos a mencionar algunas características de la cadena epidemiológica. En primer lugar, el agente infeccioso es todo patógeno, es todo agente infeccioso, es todo aquel ser vivo que favorece el desarrollo de un proceso infeccioso. Puede ser, el agente etiológico puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser parásito, puede ser hongo. Los agentes infecciosos tienen algunas características que determinan, por ejemplo, mayor o menor virulencia, mayor o menor letalidad. Estas características son la infectividad, que se refiere a la capacidad que tiene un organismo de alojarse en un huésped o susceptible, de crecer y reproducirse en él. La patogenicidad es la capacidad que tiene un agente de producir enfermedades. La virulencia es la capacidad que tiene un agente infeccioso de producir una enfermedad severa. La mutación es la capacidad que tienen los patógenos, principalmente los virus, de mutar, de cambiar su configuración o su estructura. El poder antigénico es la capacidad que tiene el agente infeccioso de provocar cierto grado de resistencia.
La letalidad es la capacidad que tienen los agentes infecciosos de producir la muerte del huésped. En cuanto al reservorio y la fuente de infección, es aquel lugar o donde vive, donde se multiplica el agente etiológico. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un artrópodo, puede ser el agua, la fuente de infección de determinada enfermedad. En cuanto a la puerta de salida, se define como el sitio específico que usa el patógeno para salir de la fuente de infección. Casi siempre la puerta de salida es única, pero en algunas ocasiones puede ser múltiple. La vía de transmisión se define como el medio que usa el patógeno para transmitirse, para propagarse, para llegar, para trasladarse hacia su huésped definitivo. La puerta de entrada es el sitio específico por donde el patógeno ingresa al huésped o al susceptible. La transmisión de las enfermedades puede ser de forma directa cuando el patógeno no utiliza ningún intermediario para llegar a su huésped definitivo, pero también puede ser indirecta cuando se necesitan usar ciertos intermediarios hasta llegar al huésped definitivo. En cuanto al huésped, se define como la persona o el animal el cual va a ser contaminado y tiene la capacidad de adquirir la enfermedad al entrar en contacto con este patógeno. Hay ciertas características que hacen a los huéspedes más susceptibles a determinadas enfermedades que a otras. Por ejemplo, la edad es un determinante importante. Hay enfermedades que se producen más que todo en la niñez o en la vejez. El sexo, el grupo étnico, la carga genética del paciente, los comportamientos o normas culturales, las condiciones ambientales y socioeconómicas y geográficas en las que se desenvuelve el huésped, el estado nutricional previo, el estado hormonal, la presencia de enfermedades concomitantes y la inmunidad o la capacidad de inmunidad que tenga el huésped. Todo esto lo va a hacer mayor susceptible a determinadas enfermedades. En cuanto a las características epidemiológicas, a las categorías epidemiológicas, estas son variables que son susceptibles de ser medidas, que son susceptibles de ser cuantificadas. Estas, en primer lugar, son el tiempo, en segundo lugar, el lugar y las personas. En cuanto al tiempo, se refiere al número de horas, a los meses, a las estaciones en las que ocurre un fenómeno de salud determinado. En cuanto al lugar, se refiere al área geográfica o a la latitud y altitud donde ocurre un fenómeno o la propagación de una enfermedad que estemos estudiando. Aquí también intervienen otros factores ambientales, como por ejemplo la flora, la fauna, el clima, que son factores que se interrelacionan con determinadas enfermedades. Y la categoría de la persona se refiere a las categorías individuales de las poblaciones, como por ejemplo la edad, el sexo. Todas estas son variables que pueden ser cuantificadas, estudiadas, medidas. La carga genética, la herencia previa, factores culturales, el comportamiento de las personas, factores ambientales, geográficos, económicos, sociales, estados nutricionales, estado de salud previo del huésped, la inmunidad del huésped, etc. Finalmente tenemos la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.